¿Cómo están, iglesia? Levante su mano y diga: hoy estoy dispuesto a recibir lo que Dios tiene para mí. Amén. Estamos muy contentos de estar ya en este tercer servicio. Yo no sé, pero cada vez se está poniendo mejor y no sé lo que Dios quiera hacer hoy en este tercer servicio. Muy felices de estar con ustedes, nos sentimos como en casa. También muy contento de ver lo que Dios ha estado haciendo. Les compartí a algunos que hace unos 15 años quizás el pastor Mike y yo soñábamos cosas grandes, y pues toda nuestra vida desde pequeños hasta que me casé, dormimos en el mismo cuarto, en ocasiones en la misma cama, y soñábamos. Recuerdo esas noches de estar soñando con cosas grandes en el reino de Dios, y en más de alguna ocasión platicando yo con el pastor Mike, y yo ya apagábamos la luz y todo, y seguíamos platicando acá, y de repente pues yo estaba hable y hable y hable y hable, ya no escuchaba nada, ya no se oía nada, y luego: ¿ahí estás o no? No, ya estaba bien dormido, ¿no? Me dejaba platicando solo. Pero increíblemente soñábamos con lo que ya estamos viendo hoy, y esto me enseña que las promesas de Dios se cumplen. Las promesas de Dios se cumplen. Soñábamos con un día seríamos pastores, soñábamos un día escribir libros, soñábamos con que un día tendríamos 2, 3 reuniones, soñábamos con plantar nuevas iglesias. Lo estamos viendo, y yo creo que Dios sigue siendo muy bueno con su iglesia. Amén. Estamos felices de poder acompañarles y ver lo que Dios ha estado haciendo en ustedes como iglesia. De verdad que somos un mismo equipo, y en un equipo no importa quién meta gol, si otro mete gol yo lo celebro. Amén. Así que estamos celebrando junto con ustedes todo esto tan especial que están viviendo, la puerta, su nuevo material, el nuevo campus, y sabemos que Dios les seguirá llevando más y más todavía. ¿Cuántos lo creen? Amén. Quiero compartir la palabra del Señor en esta hora. Le he puesto este mensaje: cuando Dios alguna vez usó un burro. ¿Sí? Dile que tienes a un lado: tenemos esperanza, brother. Hermana, tenemos todavía esperanza. Dile: aunque no lo creas, Dios te puede usar. Amén. Y hay dos pasajes a los que quiero ir. El primero es una historia muy graciosa, muy chusca. En su momento, cuando yo lo leí, hasta cierto punto se me complicaba creerlo, pero si la Biblia lo dice, es porque pasó. ¿Cuántos tienen una fe ciega en la palabra de Dios? Fe ciega significa que no dejamos de razonar, pero con fe. Que el mar se abrió y alguien puede pensar: ¿cómo puede ser posible eso? Bueno, la Biblia dice que una burra habló. Amén. Si usted creía que el de Shrek era el primer burro que usted veía que hablaba, la Biblia ahí fue inspirado, ahí fue inspirado en este pasaje. Y este pasaje que quiero que leamos está en Números capítulo 22 versículo 28. Números 22, 28. Usted me ayuda a leer una presentación y yo otra. Yo empiezo. Dice: entonces el Señor abrió la boca del asna. Diga conmigo: asna. La cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas 3 veces? Ayúdeme. Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora mismo te mataba. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy. Todos: he tenido la costumbre de portarme así contigo. Y él dijo: no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam,
y él vio al ángel del Señor de pie en el camino. ¿Todos? Con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose se postró rostro en tierra. Esta historia es muy interesante porque Balaam era un profeta, y como profeta Dios no le había indicado que fuera a cierta región, pero aún así Balaam se empeñó en ir, desobedeciendo al Señor. Y Balaam tenía su burrita y iba de camino hacia allá, pero dice la Biblia que en algún punto del recorrido esta burrita se planta y ya no quiere caminar. Se quiere dar la vuelta y se regresa, y el profeta la agarra, ¿cómo se le? Las riendas, ¿verdad? La agarra de las riendas y la quiere enderezar para seguir adelante, pero la burrita se renegaba y luego le daba para el otro lado, hasta hubo un punto donde con su propio peso contra una pared le aplastó la pierna al profeta, y el profeta enojado se baja y agarra un palo, no sé qué tenía ahí a la mano, y golpea a la burrita. Yo no sé quién estaba más loco, si la asna o el profeta que platicó con la asna, ¿no? Y dice la palabra que la burrita le dice: hey, ¿por qué me golpeas? Fíjate cómo dice. Le dice: ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas 3 veces? ¿Te imaginaste al burrito de Shrek? ¿Qué te he hecho yo? Y Balaam le respondió, ya me imagino a Balaam platicando ahí con la burrita: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora mismo te mataba. Estaba enojado el profeta. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy. Como diciéndole: ¿que no somos compadres? ¿Que no somos amigos? Y luego dice: ¿a poco he tenido la costumbre de portarme así contigo? O sea, de no hacer lo que tú me pides. Y él le dijo: no, no has tenido esa costumbre. Y luego dice la Biblia: entonces el Señor abrió los ojos del profeta Balaam. Y dice la Biblia que en el camino estaba un ángel con una espada desenvainada, esperando que el profeta y la burrita pasaran por ese camino para matarlos. Cuando los ojos son abiertos, la burrita había visto, era más espiritual que el propio Balaam. El asna era más espiritual, veía más las cosas espirituales. Y cuando se encontraba por caminar, la burra se planta, así que la burrita le salvó la vida al profeta. Con esta historia en mente, yo entendí: Dios, si tú puedes usar un burro, me puedes usar a mí. Amén. Dile que tienes a un lado: Dios nos puede usar. Se postra en tierra el profeta Balaam, besa el piso y dice: he vuelto a nacer. Hay otra historia muy interesante también en uno de los evangelios. Esta historia la encontramos en Mateo capítulo 21 versículo 1. Mateo 21, 1 dice: mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Versículo 2: vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta ¿qué están haciendo?, simplemente digan, repita conmigo: simplemente digan: el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado.
Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Para contextualizar este pasaje, en los tiempos antiguos se usaba que cuando un rey visitaba una aldea, una ciudad, un pueblo, se usaba que el rey entraba en su cabalgadura, entraba en su caballo vestido con ropas reales, forradas en oro, en plata, en bronce, en piedras preciosas, acompañado de muchos personajes muy importantes y muy poderosos. Y se usaba que cuando él entraba a una ciudad, toda la ciudad tenía que salir a recibirlo y hacerle reverencia. Pero dice la palabra que para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Cuál profeta? El profeta Zacarías, alrededor de unos 600 años antes de Cristo, el profeta Zacarías, allí en la profecía de Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El rey del universo, el creador del cielo y de la tierra, el creador de cada estrella y a la cual cada una llama por su nombre, el creador de los océanos, los mares, los ríos, los grandes paisajes de este planeta, venía y pisaba nuestra tierra y caminaba sobre nuestra tierra y decidió entrar en un burrito. Un pollino era, o se le conoce al pollino como el hijo de la burrita, pero como ahora le pudiéramos llamar, un 0 kilómetros. Si usted ha sacado un carro de agencia, sabe lo que significa sentir. Yo todavía no lo siento, un día lo voy a sentir. Que se vea en ceros el tablero, 0 kilómetros. Un pollino significa un burrito, 0 kilómetros. Porque su propósito de la vida de este pollino era transportar al rey del universo para que fuera adorado. Increíblemente, este pollino estaba cumpliendo el propósito más especial por el cual él había sido creado: ser la plataforma para que el rey fuera levantado, ser la plataforma para que el rey fuera visto por todos, ser la plataforma para que ese pollino menguara y que el rey de reyes creciera y fuera conocido por todas las naciones. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó como cosa grande el ser Dios, sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién lo despojó? Él mismo. Se despoja de sus vestiduras reales y viene a nacer en un pueblo que ni siquiera estaba en el mapa. Viene a nacer en Belén. Viene a nacer en un pesebre, que era un pesebre. Ahora nosotros, por la Navidad y por todo lo que sucede, se oye bonito, en un pesebre, y pensábamos una cunita así bonita. No, el pesebre era el lugar donde comían las vacas, los burros, los caballos. Vino a nacer el rey del universo en un lugar, porque no se encontró ni siquiera una camita para que el rey del universo viniera a nacer. ¿Sabes por qué? Porque Él vino a enseñarnos el principio, uno de los principios más grandes, y es el principio de la humildad.
El principio de que somos todo cuando lo tenemos a Él y no somos nada cuando Él no está sobre nosotros. Vino a enseñarnos el principio de que podemos ser usados para su gloria, pero no por nuestras capacidades, sino por su gracia. A los reyes del mundo se les recibía montados en caballos, camellos y con gran opulencia, pero el Rey del universo vino a darnos la lección de la humildad. Su primera entrada triunfal en Jerusalén fue en humildad, pero dice el libro de Apocalipsis que su segunda entrada a la ciudad de Jerusalén no será en esa humildad, sino será montado sobre un caballo blanco, y todas las naciones vendrán a Jerusalén, y dice la palabra que todo ojo le verá. Dice la palabra que Él entrará con gran poder y gran gloria aquel día. Yo pienso en lo siguiente: este pequeño animalito vivió y cumplió su propósito más grande sobre esta tierra. ¿Sabes cuál es el propósito más grande de la creación? Adorar al Rey del universo. Y este animalito cumplió el propósito de el cual todos deberíamos cumplir. Simple y sencillamente menguar, doblegarnos y nosotros ser la plataforma para que Jesús suba y que su nombre sea conocido. ¿Qué importa tu nombre? Y si nadie conoce tu nombre, ¿dejamos de servir a Jesús? ¿Qué importa tu logo? ¿Qué importa tu apellido o tu reconocimiento? Lo que importa es que Jesús se dé a conocer a todas las naciones y que muchos le conozcan a través de nuestra vida. Eso es lo que importa realmente. Yo me he dado cuenta que en la Biblia tenemos a un Dios que hace cosas raras. Tenemos a un Dios raro. Y lo digo con todo respeto, con todo temor de Dios. Tenemos a un Dios raro que hace las cosas al revés. Y muchas veces no las entendemos. No entendemos los propósitos que Él tiene con nuestras vidas. No entendemos el porqué de ciertas circunstancias en nuestra familia. No entendemos el porqué de ciertas cosas en nuestro ministerio. No entendemos muchas cosas de las cuales Dios hace en nuestras vidas. Y en la Biblia yo me encuentro a un Dios que no llama a los más capacitados, sino llama a los más humillados. No llama a los más inteligentes, llama los corazones dispuestos. Yo encuentro en la Biblia, por ejemplo, a un José, el cual era el menor de todos sus hermanos, menospreciado y burlado por sus propios hermanos. Pero veo a un José que Dios lo levanta de lo peor y de lo más bajo y lo lleva a ser el segundo hombre más poderoso sobre la tierra. Llega a ser el segundo en Egipto. Tenemos un Dios raro, ¿sí o no? Encuentro a un Dios usando a un Moisés torpe para hablar y que ni siquiera era un egipcio. Encuentro a un Moisés tartamudo que no era el más capaz. En algún momento el mismo Moisés le dijo: Dios, pero ¿por qué no usas mejor a otros más capaces? Y empieza a poner un montón de pretextos para ser usado por Dios. Pero Dios le dice simple y sencillamente: porque me da la gana usarte a ti. Yo muchas veces más bien todos los días, cada domingo, cada jueves, que me invitan a predicar a algún lugar o predico en mi iglesia, yo estoy a punto de subir y yo le digo: Señor, yo soy el menos indicado. Señor, no soy el gran predicador. Señor,
soy el menos digno. ¿Por qué me quieres usar a mí? ¿Por qué me elegiste a mí? Y de repente siento el susurro del Espíritu Santo hablando a mi corazón y me dice: porque quiero, porque me da la gana, porque quiero usarte a ti, que no eres el más apto, que no eres el más capacitado, para que mi gloria nadie me la robe. Por eso Pablo le dice al Señor: Señor, te he pedido 3 veces que me quites esta debilidad en mi carne. Échame la mano, está diciendo Pablo, ¿no? Quítame esta debilidad en mi carne. Te he pedido 3 veces que me la quites. Y luego dice: pero Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Me ha dicho: te basta mi gracia, para que en tu debilidad repose sobre ti mi poder. Yo me encuentro a un Dios que puede usar a un burrito para sus propósitos eternos. Me encuentro a un Dios que puede usar a un José, que puede usar a un Moisés. Me encuentro a un Dios hablando en fe, hablándole a un Gedeón que estaba cobardemente escondido. Pero Él viene con los lentes de la fe y mira a Gedeón escondido, con miedo, temblando. Y viene Dios y le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente. Yo te pregunto, ¿realmente era un esforzado y un valiente? Estaba escondido. Pero veo a un Dios raro hablándole con el lenguaje de la fe a un temeroso y diciéndole: varón esforzado y valiente, levántate porque tengo un propósito contigo. Veo a un Dios usando lo menos capacitado para sus propósitos eternos, lo socialmente mejor visto. Dios usó a una prostituta para que a través de su descendencia naciera el Salvador, el Rey del universo, Jesús. La tatarabuela de Jesús fue una prostituta. ¿A poco eso dice en la Biblia, pastor? Investigue el nombre de Rahab. ¿Cómo Dios puede hacer eso? Porque tenemos a un Dios raro y donde su gracia es una gracia escandalosa. ¿Cómo Dios puede hacer eso, pastor? Porque Dios es bueno y porque su gracia es eterna, porque a Él le place, porque a Él le da la gana. ¿Quiénes somos tú y yo para decirle a Dios lo que Él puede o no puede hacer? ¿Quiénes somos tú y yo para decirle: ay Señor, ¿tú cómo vas a usar a una prostituta para que de allí venga el rey? No, o sea, ese testimonio de esa familia no es muy bien visto. ¿Quién eres tú para decirle a Dios lo que puede o no puede hacer? ¿Quiénes somos tú y yo para decirle a quién Dios, a quién sí puede usar y a quién no? Ay, pero es que cayó en pecado hace años. ¿Y a ti qué te importa? Si a Dios no le importa, Él va a usar a que Él le da la gana, porque su gracia es escandalosa, porque su gracia se sale de los parámetros, porque su amor se sale de parámetros. Y es en ese momento cuando tú y yo debemos entender que nuestro Dios es bueno y que si Dios ha usado a todos ellos y están en la Biblia y están con todos sus errores, te puede usar a ti, te puede usar a ti, te puede usar a ti y te puede llevar a lugares que ni te imaginas. Dios llama de la esterilidad, del vientre estéril de una mujer surge el gran maestro, el gran profeta, el gran juez, Samuel. ¿Te fijas que tenemos un Dios raro? De la esterilidad surge el gran profeta Samuel. De la esterilidad surgió Isaac, Jacob, el pueblo de Israel. Tenemos a un Dios que es súper raro, súper distinto, súper divergente de hacer las cosas. ¿Sabes por qué?
Porque al final, la lección que Él nos quiere dar es: no te llamo porque seas bueno. Porque si se tratara de bueno, hermano, yo no estaría aquí. Yo no soy bueno. Yo no soy el más santo. Yo no soy el más capacitado. Yo no soy el más inteligente. Dios pudo irse allá a la Universidad de Guadalajara, allá afuera, cuando están saliendo los alumnos de medicina o de filosofía, y decir: a ver, tráeme, tú eres muy capaz. ¿Sabes a dónde fue Dios a buscarnos? A las pandillas. A su pastor y a mí fue a levantarnos de ahí, de la porquería, del querer agradarle a la gente. A mí Dios me levantó de la muerte, me dio una segunda oportunidad. Y si hoy estoy aquí, yo solamente soy como el burrito, cumpliendo el propósito de Dios, de que Jesús se ponga sobre mi espalda para que Él sea levantado y otros le conozcan. Simple y sencillamente. Dios llama a un David, estás adentro nomás, el menor de un puño de hermanos, como de 8. vas afuera, tú sigue tocando así. Dice la Biblia que cuando el profeta Samuel, Dios le habla y le dice: de la casa de Isaí tengo un rey, el siguiente rey de Israel. Y el profeta Samuel va, le manda decir a Isaí: fluyes, te dejo. Voy a ir a tu casa. Pintan las paredes, arreglan todo, porque va a venir el profeta Samuel. Y llega Samuel y le dice: ahora sí, preséntame a tus hijos. Ya tenían la mesa lista, el banquete preparado. Y le dice: preséntame a tus hijos. Y Samuel le dice: pasa Eliab. Entra un rubio alto, hagan de cuenta como el pastor Oscar más o menos. Va entrando. Y Samuel dice: este cuate, mira nomás el porte. Seguramente Israel no le caería mal un rey como este. Y Dios le dice: ese no es. El siguiente, Abinadab, igual, guapo, fuerte, rubio. Este es. Y Dios le dice: no es. Pasan los 7, 8. Ninguno es. Ese tampoco, y ese tampoco, y ese tampoco. Y le dice Samuel: ¿ya son todos? E Isaí dice: pues sí. Vieja, falta el David, ¿verdad? Ya cuando tus papás se olvidan de ti, que existes, ya si estás. Isaí se le había olvidado que tenía un hijo, que estaba cuidando ovejas. Y dice Samuel, fíjate lo que dice: no vamos a avanzar en esta reunión hasta que él no venga. El pastor David Ríos nos compartió una palabra hace tiempo y me quedó bien grabado. Él le puso como título a su sermón: yo no fui invitado, a mí Dios me llamó. Yo no fui invitado a la fiesta, a mí Dios me llamó. Y luego dice la palabra que cuando llega David, le dice Dios a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Cuando yo leí eso en la Biblia, yo dije: yes. Dije: ya la armé. Pontan los chaparritos aquí, los que miden menos de 1.70. Yo le decía a Dios: Dios, ¿por qué a mí no me diste una altura así chida? Yo veo al hermano Néstor y yo: ¿cómo está, hermano? ¿Todo bien? Así altos. Y el Señor me dijo: pues ¿por qué no me dio la gana? Porque a los Pérez no nos diste acá un porte chido acá, no, Pastor Oscar. Ya Dios ya me sanó en mi encuentro. Ya perdoné a Dios. Y yo decía: Dios, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó con nosotros? La altura y el porte. Y Dios no llama ni a los más guapos.
ni a los más inteligentes, ni a los más intelectuales, ni a los más hábiles. Dios llama a los corazones dispuestos y moldeables. Cuando entra David oliendo a oveja, quizás oliendo a popó, de estar limpiando allá las ovejas, y entra el muchachito de 17 años. Dice: ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Cuál chambita hay que hacer ahora? ¿A dónde hay que ir? ¿A la tienda o qué? Porque solamente para eso lo llamaban. Y Dios le dice: ese es el próximo rey de Israel. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios raro, que Él usa al que le place. Yo les contaba en la tarde que yo prediqué mi primer sermón, y yo me preparé. Yo dije: yo nací para predicar. Dije yo: si me han dicho que hablo bien, me han dicho que soy listillo, me han dicho como que sí le hallo, como que tengo madera y que me empiezo a elevar, que me preparo un sermón. Recuerdo que usé el pasaje de Lucas 4: el Espíritu del Señor está sobre mí. Dije: este sermón, mi primer sermón, va a haber fuego. Y que me empiezo a preparar y empecé a estudiar. Mi mamá tenía una camarita, me ponía la camarita y le ponía play y me iba al púlpito. Paz de Cristo, hermanos, amén. Y el Señor, y empezaba yo a predicar, predicaba, me grababa porque yo quería prepararme para predicar. Me preparé como un mes, me compré un traje café en pleno verano, a la 1 de la tarde, no había aire acondicionado en el templo, y yo con mi traje, porque yo decía: Dios usa los de traje, decía yo. Dios los usa bien tremendo. Yo los veía con traje, y que me planto ahí, empiezo a predicar. Yo en mi bosquejo ponía: aquí va a caer fuego, le ponía. La gente va a llorar, aquí llora la gente. Y luego punto número 2, no hombre, con este remate que voy a meter, no hombre, qué bárbaro. Y con esto cierro el clímax del sermón. Hermano, subí a Moisés al arca, a Noé lo mandé al foso de los leones. No hombre. Recuerdo que había un hermano que se sentó así atrás, porque ustedes piensan que uno no ve. Ustedes piensan: no sé, uno ve desde aquí arriba todo, hermano, todo. Recuerdo que un hermano estaba allá atrás. Yo estaba predicando, pero ya no sentía lo duro, sino lo tupido. Hermano, se me empezó a bajar la presión, sude. No me estaba yendo como yo había pensado. Yo ya empezaba a ver borroso. Empecé a ver como enemigos a los hermanos. Los empezaba a ver. Hubo un hermano que estaba allá sentado atrás. Fíjate, así le hizo. Se recargó en la banca, tenía una banca. Se me durmió, hermano, literal. No me aventé ni 20 minutos mi sermón. Yo sentí ganas de agarrar el micrófono y dejarlo ahí en el púlpito y salir corriendo por toda la calera. Dije: voy a correr por toda la calera hasta llegar a mi casa. No quiero saber nada más de esto. Cuando terminé el mensaje, ni una felicitación, mi hermano. Nadie me felicitó, pobres hermanos. Yo creo que algunos hasta el mundo se fueron después de ese sermón. Algunos los perdimos, yo creo. Algunos dijeron: hombre, si esto. Para colmo, pedí que me grabaran, hermano. Desbaraté. Ese es de los de video, de los de casetcitos. No, hombre, lo desbarato, dije. Porque yo pensaba que iba a ser. ¿Sabes qué me enseñó Dios ahí? Cuando terminé, yo estaba ahí, agüitado, sentado. Todos los hermanos empezaron a salir, así como yo creo que sus comentarios eran como de: ay, este muchachito. Se empezaron a ir uno a uno. Me sentí como la mujer que iban a apedrearte. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Cuando en eso llega un amigo y me decían de una forma:
Me decían, yo tenía un apodo ahí, un chiste local que tenemos ahí, el Chivito, me decía. Llega este amigo y me dice: Chivito, como casi como diciéndome, te fue muy mal. Cuando me dice eso, empiezo a llorar como María Magdalena. Y yo le decía: yo no nací para esto, le decía. Yo no nací para esto, ya no vuelvo a predicar en mi vida. ¿Sabes qué me enseñó Dios? Que Él no te llama por tus capacidades, no te llama por tu talento, no te llama por qué tan bonito hables. De hecho, los pastores muchas veces nos equivocamos y decimos: llegó este hermano, habla bonito, no tiene porte, seguramente es el copastor. No, hombre, seguro es el copastor. ¿Sabes qué entendí yo? Que Dios ve corazones dispuestos, moldeables. Dios primero te permite. Si tú no te humillas solito, Él te humilla para darte una gran lección. Si tú te plantas aquí y dices: no, es que yo, sí, como algunos que creen que es que si yo no toco aquí la gloria no baja. No has entendido que eres solamente el burrito. No has entendido que tu única función es que el rey se pare aquí, se plante aquí, que tú te levantes para que el Rey de Reyes sea levantado, que su nombre sea levantado, que su gloria sea mostrada a las naciones. No has entendido que no eres tú. No hemos entendido que es la gracia de Dios. Me impresiona cómo Dios llama a 12, los menos capacitados. Llama a unos pescadores tranzas y los hace los grandes apóstoles. Llama a un publicano, cobrador de impuestos, traidor a la patria, y lo hace un apóstol de Jesús. Llama a una María Magdalena. No lo dice la Biblia literalmente, pero ella andaba con Jesús entre los 12 y otras mujeres más. ¿Cómo que María Magdalena anda con los discípulos? ¿Cómo que anda con Jesús? Jesús fue un escandaloso, hermano, fuera de serie. El día que tú le agrades a los religiosos, ese día perdiste la batalla. El día que tú le quieras quedar bien a toda la gente, ese día perdiste tu rumbo. El día que tú quieras quedarle bien a todo el mundo para que te aplaudan y que obtengas el reconocimiento de la gente, has perdido tu rumbo. El único aplauso que importa sobre esta tierra es el aplauso del cielo. Cuando tú haces algo para Jesús, cuando tú haces algo para que su nombre sea levantado. ¿Qué importa tu nombre? ¿Qué importa tu logo? ¿Qué importa el nombre de tu iglesia? Y si Dios te dice: quítale, Jesús es, se acabó esto. No, porque no es el logo, no es el nombre, no es el apellido. El único objetivo es que Jesús sea levantado para que otros le conozcan. ¿Sabes quién era tu pastor antes de ser el pastor Mike? Me impresiona, se los contaba en la tarde. Un muchacho temeroso que se refugiaba en un sillón a sus 10, 11, 12 años, porque todos los tíos y la familia le decía: ¿y usted, mi hijo, usted para qué es bueno? Porque yo cantaba, yo tocaba, Victoria bailaba, ya se los ha contado en algún momento. Y le decían: hijo, ¿y usted para qué es bueno? Se refugiaba en su sillón. Cuando empezó a tocar guitarra, les cuento que él tocaba todas las canciones a 3 tonos, todas a 3 tonos. Y un día alguien cree en él y le llama por teléfono y le dice: Miguel, se fueron todos los músicos, no hay músicos para este culto, ¿nos puedes apoyar? Yo, sí. Y lo llamaron para estar en la alabanza porque no había músicos. Y recuerdo que Mike, con su peinado de librito, bien de vestir, su guitarrita, conectaba su guitarra y se ponía a tocar atrás de una bocinota que teníamos ahí, que no quería que lo vieran. En una ocasión fue un hombre de Dios a la iglesia
lo recuerdo bien, el pastor Tomás Pérez. ¿Sí te acuerdas? Tomás Pérez. Y de una multitud, éramos como unos 300 en un salón de eventos grande. Dios dice: ese muchachito que está ahí atrás, pase por favor. Sale de entre la multitud, pasa ahí al frente. Dios me dice, le dijo este profeta, que el manto que yo cargo, a partir de este momento tú lo vas a cargar. Se quitó su saco, se lo colocó y oró por él. Y el Espíritu Santo vino sobre él, cayó lleno del Espíritu Santo. A partir de ese momento, Mike no volvió a ser el mismo. Porque no es tu capacidad, porque no es qué tan bueno seas o qué tan guapo seas, es que simple y sencillamente Él te elige. Y yo hoy, cuando lo veo ministrar, cuando yo lo veo predicar, es de mis predicadores favoritos. Le digo: qué tremendo, de las lágrimas y de la carcajada te llevan las lágrimas. Yo cuando lo veo y lo que Dios está haciendo con él, con su ministerio, con su iglesia, con todos ustedes, no me queda otra más que decir: es su gracia, es su gracia, es su gracia, es su gracia. Si pudiéramos tener una entrevista con aquel pollino 0 kilómetros y le preguntáramos: ¿qué sentiste cuando el maestro te escogió? Yo creo que en el cielo todos los burritos corrieron cuando entró al cielo el burrito. Todos los demás burritos corrieron. Fuiste el elegido, porque solo uno fue elegido para hacer la entrada triunfal. Si le preguntaran a ese burrito, yo creo que el burrito contestaría: wow, ese día fue el más importante de mi vida, porque mi espalda sirvió para levantar al Rey del universo. Cumplí el propósito de mi vida. ¿Sabes por qué yo entendí esto? En el versículo 23 de Mateo que leímos hace un momento, hay una parte donde dice: y si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo desatando a estos animalitos?, ustedes les van a responder: porque el Señor los necesita. ¿Por qué Dios me usa? Porque me necesita. Él pudiera hacer su obra por sí solo, pero te necesita a ti. Es más, mira, tú conoces gente que nadie va a tener acceso a predicarle del evangelio más que tú. Es una asignación que se te ha dado a ti. Yo jamás conoceré la gente que tú conoces. Yo jamás podré llegar a compartirle de Jesús. Yo nunca los voy a conocer, nunca me los voy a topar en la vida, pero tú sí, y esa es tu asignación. El Señor te necesita. Hay una temporada tremenda en Jesús. Se están abriendo nuevos campus, hay 3 servicios y 1 allá, y se van a abrir más campus. Y llevaremos el evangelio por toda nuestra ciudad, por todo nuestro estado, por todo nuestro país. Y el Señor te necesita. El Señor te necesita. El Señor te necesita. El Señor nos necesita. No sabes la cantidad de veces que ha habido personas que me dicen: pastor, fui a una iglesia, pero no es lo mismo. Yo quiero mi iglesia, porque hay muchas iglesias, pero están muertas. Una mujer que se fue de nuestra iglesia a Estados Unidos me dice: pastor, tenemos que plantar Vida y Transformación en Oakland, California. Se necesita una iglesia viva, llena del Espíritu Santo. Se necesitan iglesias vivas que salgan de la religiosidad, donde la gente pueda encontrar refugio, donde la gente pueda encontrar un toque del Espíritu Santo, donde la gente pueda encontrar algo especial, algo diferente, que diga: wow, desde que yo entré a ese lugar, desde que yo crucé esa puerta, mi vida fue diferente. Necesitamos, ¿sabes por qué?
porque hay un carácter de urgencia por llevar el evangelio a todas las familias. Dios necesita predicadores anónimos que no les importe su nombre. Y si tu nombre nunca aparece en un flyer, ¿qué? Dios te está llamando. No hay tareas sencillas en el reino de Dios. No hay tareas simples en el reino de Dios. No hay tareas insignificantes en el reino de Dios. Se me viene a la mente aquel sermón que predicó un novato en una iglesia en Inglaterra. Este hombre, así como yo, en aquel sermón que prediqué, se preparó, pero era un novato. A ese culto asistieron solamente unas 15 personas en una iglesia sencilla. Y este hombre se plantó y predicó con todas sus fuerzas, predicó con todas sus ganas, lo hizo lo mejor que pudo. Sin embargo, entre comillas, no tuvo el éxito que él esperaba. A ese culto asistió un muchacho, el cual, cuando el predicador hizo un llamado a aceptar a Jesús en su corazón, ese muchacho pasó y ese día aceptó a Jesús en su corazón. Ese muchacho, su nombre era Charles Spurgeon, el príncipe de la predicación. Tú no sabes si tú le estás dando clase de escuela dominical al próximo Charles Spurgeon del 2021. Tú no sabes si le estás ayudando a que conozca a Jesús al próximo Billy Graham de nuestro tiempo. ¿Y qué si tú no sabemos ni el nombre de aquel predicador? Pero sí conocimos a Charles Spurgeon, sí lo conocemos. ¿Sabes por qué? Porque Dios necesita héroes anónimos que no les importe su nombre, que no les importe su logo, que no les importe nada más que Jesús sea conocido en toda la tierra. Quiero terminar con un versículo que está en 1 Corintios 1. No sé si lo tenemos aquí. Versículo 27 y 28 dice: y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Esas personas que dicen y se creen superiores por no creer en Dios, esas personas, dice el Señor, los he elegido a ustedes para llevar el mensaje. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. La Reina Valera me encanta porque dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Aquel hombre, aquella mujer con un poco de fe es superior a un intelectual con 20 doctorados, si tú quieres, pero que no tiene fe en Jesús. ¿Has conocido a esas personas que no terminaron ni la primaria, pero que tienen una fe increíble en el poder de Dios? Sabiduría. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad pues, hermanos, vuestra vocación, y ver que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, y lo menospreciado para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si estamos aquí es por su gracia. Si vivimos es por su gracia. Si estamos es por su gracia. Si respiramos es por su gracia. Si Dios nos usa es por su gracia. No porque seamos capaces, no porque seamos inteligentes o fuertes, sino es su gracia sobre nosotros. Ponte de pie. ¿Cuántos anhelan decirle: Señor, usa mi vida?